Hola jóvenes, buenas tardes. Entonces vamos a continuar con los ejercicios de los circuitos de RL, o sea, resistencias y bobinas, con fuente y sin fuente. En este caso vamos a mirar un ejercicio en un circuito sin fuente. Entonces aquí tenemos los datos con un circuito que tiene 4 kiloohmios la resistencia y tiene 8 milihenrios en la bobina, con una I inicial de 20 amperios. Entonces, las preguntas o los puntos a resolver son A. Obtener la expresión matemática para I de t en el tiempo y graficar la I de t. Ya tenemos nosotros aquí la fórmula general, la que deducimos ahora en el anterior video, donde I de t es igual a I de 0 y que multiplica la exponencial menos t sobre tau. Bueno, entonces vamos a mirar que tau es igual a L, o sea, a la bobina sobre la resistencia. Ahora, la bobina tiene 8 milihenrios y la resistencia tiene 4 kiloohmios. Entonces, como vemos, las unidades son diferentes, entonces debemos de convertirlas. Las convertimos en 8 por 10 a la menos 3, sería milihenrios. Y 4 lo convertimos en 4 por 10 a la 3, lo cual quedaría como 8 sobre 4 es igual a 2 por 10 a la menos 6. ¿Correcto? Esos son segundos, porque estamos hablando de tau, que es tiempo. Entonces estos son segundos. Listo. Entonces esos 2 por 10 a la menos 6 viene a ser 2 microsegundos. ¿Cierto? Que esta es la constante de tiempo. Constante de tiempo. Ahora, lo más importante de este circuito es la gráfica. La gráfica, entonces la tenemos aquí, acá en esta parte, lista ya la gráfica, en donde aquí tenemos donde está este 20, ahí está este 20, y aquí tenemos los 5 instantes de tiempo, digamos que es 1, 2, 3, 4 y 5 instantes de tiempo, que es tau. Es decir, que sabemos que la constante de tiempo es 5, entonces 5 por 2 microsegundos nos daría a nosotros 10 microsegundos. ¿Sí? O sea, estos 5 instantes de tiempo multiplicado por 2, o sea, por el tau, que nos dio a nosotros 2 microsegundos. Entonces nos va a dar 10 microsegundos para descargarse. ¿Qué quiere decir eso? Que él comienza aquí en 20, la bobina comienza a descargarse en esta curva así, en un tiempo aproximado de 2 microsegundos. Comienza a descargarse y a tender a cero. Entonces, la corriente no desaparece instantáneamente porque gracias a la resistencia de la bobina se descarga muy lentamente. Bueno, entonces continuamos con los ejercicios de circuitos en RL. Aquí vamos a hacer el circuito RL con fuente, pero antes debemos determinar algo en la explicación anterior del video, donde estábamos desarrollando la fórmula general. Entonces faltaba esta partecita. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si aquí tenemos una fuente con una fuente con resistencia y bobina, ¿sí? O sea, es decir, aquí está el circuito ya con fuente, no es como el anterior. Entonces, cuando haya un circuito y un interruptor,
y cuando se encienda el circuito en el instante en el instante cero, entonces el circuito es completamente, o sea, el circuito queda completamente en función con la fuente, ¿sí? Queda funcionando. Quiere decir que en el justo momento en que se carga, el circuito se tiende a una I máxima. ¿Qué es una I máxima? O sea, E por R. O sea, se tiende a una E por R, a una I máxima. Es decir, acá arriba. Acá arriba. Entonces, empieza en cero. Él empieza aquí en cero. Acá. Empieza aquí en cero la curva. Empieza en cero. Y recarga exponencialmente, y cuando llegue a 5K, o sea, 5 instantes de tiempo, entonces se va a mantener, ella se va a mantener. Es decir, llega aquí y sigue así recto. O sea, se va a mantener, digamos, de forma continua. La bobina, ya que pues esa bobina se comporta, bueno, su comportamiento es en cero, o es un cortocircuito. Eso es lo que nosotros llamamos comúnmente un cortocircuito. Bueno, de esta manera pues el voltaje por la bobina va a ser cero, y quiere decir que ese voltaje en la misma bobina, que va a empezar con nivel máximo, va a va a descargar del voltaje a un espacio de 5 instantes de tiempo. O sea, vuelve a llegar a cero. ¿Qué quiere decir eso? Que, que él comienza aquí en esta parte, comienza aquí, se nivela y vuelve y se descarga, y entonces la descarga ya es así. Así, de esta manera. Entonces, esto es como para que ustedes entiendan un poco más el circuito que está con fuente. Con fuente. ¿Listo? Entonces vamos a mirar los ejercicios, vamos a mirar ejercicios donde hay un circuito con fuente. Bueno, vamos a continuar aquí con los ejercicios de de esta combinación de resistencias y bobinas. Entonces, aquí tenemos un circuito propuesto donde tiene 50 voltios en la fuente. Está en este momento, tenemos una resistencia de 3 kiloohmios, otra de 2 kiloohmios y una bobina. Esta bobina vamos a ponerle 4 milihenrios. Entonces 4 milihenrios. Listo. Entonces, el voltaje a los 50 voltios pasan en paralelo, ¿sí? Pasan en paralelo la resistencia y se reparten al circuito A y B. Digamos que esto es A y esto aquí es B. Entonces, pasan en paralelo y se reparten en todo el circuito, los 50 voltios. Siempre hay que identificar cuánto es el voltaje y cuánto es el suministro del circuito RL. ¿Sí? El circuito RL es resistencia y bobina. Listo. En este caso, pues nos queda una ramificación. Es decir, nos queda esta ramificación. Esta de 2 kiloohmios, esta de 4 milihenrios, ¿cierto? Y nos queda la fuente. Esta es la fuente. Entonces, vamos a definir, ya nos queda el circuito en serie. Ustedes pueden ver ahí que nos queda en serie. Entonces vamos a definir qué es tau. Recordemos que tau es igual a L sobre R. Es decir, que tenemos en L a 4 milihenrios. Vamos a dejar las unidades de lado para poder hacer los números. Y R es 3. Es 3. ¿Listo?
Entonces vamos a ver en este caso, si más bien para que nos dé la ecuación, bueno, no es 3 porque aquí en el circuito pequeño colocamos la resistencia en serie con la bobina, entonces es 4 sobre 2. Es 4 sobre 2. Entonces, eso es igual a 2, ¿a 2 qué? A 2 milisegundos, ¿cierto? Porque es kiloohmios, son milihenrios sobre kiloohmios, entonces nos da 2 milisegundos. 2 milisegundos. Ahora, es acá, bueno, perdón, ese es la constante de tiempo, este tau es la constante de tiempo, es decir, estos 2 milisegundos es la constante de tiempo. Listo. Entonces, nuestra expresión matemática para este circuito quedaría entonces, I de t, que es igual a E sobre R, ¿sí? E sobre R, que multiplica a 1 menos la exponencial de menos R sobre L de t. Acordémonos de esto, que esto ya estaba definido. ¿Listo? Entonces vamos a interpretar los datos en esta expresión. Entonces nos queda I de t es igual a los 50 voltios de la fuente, 50 voltios de la fuente, sobre los 2 kiloohmios, ¿cierto? Sobre 2 kiloohmios. Bueno, quitemos esos kiloohmios de ahí, dejemos solamente la expresión 2. Colocamos 1 menos E menos esos dos los convertimos en 2000, o sea, kiloohmios, 2000 y lo dividimos en la bobina que es 4, y esto es de t, esa es la t, la hacemos bien hecha, t, entonces cerramos ahí. Entonces nos queda que esto es igual a 25, 50 dividido en 2, esos 25 son miliamperios. Esos son miliamperios. ¿Listo? Menos esta expresión de 1 menos 2000 sobre 4, esta expresión nos da a nosotros la exponencial de menos 500 t. Listo. La expresión para el voltaje de la bobina es de la siguiente manera. Entonces, voltaje en L es igual a la bobina por la diferencial de I sobre la diferencial del tiempo. Recordemos esto. Entonces esto es igual a 4, ese 4 por la diferencial de ¿quién? De I, que fueron ¿cuánto? 25, que son miliamperios, dividido en la diferencial de t. Ahora, si nosotros, este 4 viene a ser el 4U, acordémonos del 4U, entonces aquí nosotros podemos definir que 1 menos E de menos 500 t es igual
es igual a 100, o sea, toda esta multiplicación por esto, es que aquí no me cabe el espacio. Entonces, es igual a 100, eso es igual a 100 miliamperios por 500E por 500E de menos 500 de T. O sea, toda la expresión nos daría eso. ¿Sí? Utilizando la calculadora, entonces nos daría esa expresión. Ahora, entonces